Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque a veces los tesoros más grandes se esconden en las manos más toscas y los corazones más puros laten en los pechos humillados por la desgracia del mundo. Escuchen bien, porque este relato comienza en la penumbra helada de las 5 de la mañana, justo cuando el silencio de la hacienda colonial apenas se rompía por el susurro del viento que jugaba entre las bugambilias del patio central, ese que olía a rosas embriagantes por la mañana, y más tarde a la mezcla infernal de perfume caro y ese cloro industrial que Consuelo, pobrecita, usaba para intentar borrar la suciedad del mundo y quizás la suya propia. Consuelo se despertó sin un rayo de sol que la acariciara, solo con el frío punzante que se colaba por las rendijas de la puerta de su cuarto de servicio. Un cubículo diminuto pegado a la lavandería, donde el único mueble digno de llamarse cama era un catre de fierro herrumbroso sobre el que descansaba una cobija de lana vieja, tan gastada que sentías las muelas del animal que una vez la vistió pegándose a la piel como fantasmas persistentes. La oscuridad era total, densa, solo rota por el resplandor verdoso y estridente de su alarma barata, un artefacto ridículo que sonaba como un gallo moribundo, un kikiriki y desafinado que le arañaba los tímpanos y le anunciaba que otro día, igual de duro, igual de injusto, estaba por comenzar. Se revolvió sobre el catre, el metal frío del somier raspando la piel desnuda de su espalda, sintiendo el peso de la realidad aplastándola antes incluso de abrir los ojos por completo. Cada músculo de su cuerpo dolía el esfuerzo de haber pasado horas limpiando, doblando, fregando, siempre con la mirada baja, siempre invisible para la opulencia que la rodeaba y la ahogaba. Sus manos, sus manos, ya eran un mapa de su sacrificio. Ásperas, agrietadas, con pequeñas heridas abiertas que ardían al contacto con cualquier cosa, desde el agua helada hasta el aire mismo. El ritual sagrado de la mañana no era un café humeante ni un beso de buenos días. Era la preparación de sus zapatos, esos zapatos que eran menos calzado y más monumentos a la miseria, remendados con alambre retorcido y cinta adhesiva, las suelas despegadas casi por completo, pero ella insistía en darles otra oportunidad, porque tirarlos era como admitir la derrota final, como si deshacerse de esa reliquia gastada fuera a borrar de un plumazo la única prueba tangible de que alguna vez, en algún lugar, existió un hogar en el que no tenía que mendigar por un techo. Y al prepararlos, mis amores, el alma de Consuelo viajaba lejos, al pasado, a Zacatecas, a ese pueblo fantasma donde las minas ya no escupían plata sino polvo y desolación. Recordaba el aire frío y seco que picaba en los pulmones, el olor penetrante del azufre que se adhería a la ropa y a la piel, un recordatorio constante de la riqueza que les habían arrebatado. Había sido un lugar de hombres fuertes, de mineros rudos, pero se habían ido, uno a uno, a buscar fortuna en el norte, dejando atrás a sus mujeres, a sus hijos, a las viejas que sostenían el mundo con la fuerza de sus brazos y la terquedad de su espíritu. Su madre, una mujer pequeña pero de voluntad de hierro, era una de ellas. La veía hilar lana hasta que las yemas de los dedos se le ponían blancas, o moler el maíz con el metate hasta que los brazos le temblaban de fatiga. Todo para que hubiera un poco de comida en la mesa. Y ella, Consuelo, con apenas 14 años, ya sentía el peso de la precariedad sobre sus hombros, el miedo a que la última bolsa de harina se acabara, a que el último chícharo se marchitara. Miraba a su padre, un hombre apuesto pero consumido por la enfermedad que las minas le habían legado, tosiendo hasta sacar sangre, los pulmones llenos del veneno gris de la tierra. Lo recordaba sentado en el patio polvoriento, con los ojos vidriosos, las gorditas de horno que su madre preparaba con la última harina del costal. Un manjar escaso que sabían a esperanza desvanecida y a amor desesperado. Cada bocado era un sacrificio, un acto de resistencia contra el hambre que acechaba en las sombras. Y luego, el final, la última tos, el último suspiro, la lápida simple y fría que marcó su descanso eterno, una losa de piedra gris que a veces, en los días de tormenta, sentía resonar en sus propios huesos. La pobreza no era solo la falta de dinero, mis amores, era un sabor amargo en la boca, un frío que calaba hasta los huesos y una constante amenaza de que la tierra misma te tragara sin piedad. Se levantó del catre, el cuerpo protestando con cada movimiento, y subió por la escalera de servicio, un tramo estrecho y oscuro que olía a humedad y a desinfectante barato.
Cada peldaño crujía bajo su peso, un lamento metálico que anunciaba su llegada al mundo de los vivos de la hacienda, un mundo que contrastaba brutalmente con su cubil de servicio. Al salir al patio central, el aire cambió de inmediato. Se volvió más fresco, perfumado con el dulzor embriagador de las rosas que trepaban por los arcos coloniales. Un aroma que luchaba ferozmente contra el olor penetrante del cloro que Consuelo había esparcido la noche anterior. Un olor que le quemaba las fosas nasales y le hacía aguatar la respiración. El patio era un espectáculo de opulencia detenida en el tiempo. Las imponentes columnas de piedra, pulidas por décadas de sol y lluvia, se alzaban majestuosas hacia un cielo que aún amenazaba con el alba gris. En el centro, una fuente de 3 niveles de azulejo talavera brillaba con colores vivos, a pesar de la hora temprana, como una joya olvidada. Y el suelo, el suelo, mis amores, eran losas de cantera rosa, pulidas a mano hasta adquirir un brillo espejo que reflejaba la luz tenue de los faroles. Pero para Consuelo, ese mármol frío, frío como la muerte, era un espejo infernal que le mostraba su propia miseria arrodillada. Le dolían las rodillas. Oh, cómo le dolían. El roce constante contra la piedra le había dejado callos duros y dolorosos, una placa protectora que apenas amortiguaba el ardor agudo que sentía ahora al arrodillarse con el trapo áspero en las manos. El cloro picaba en sus ojos. Las lágrimas empezaron a acumularse, no de tristeza profunda, sino de frustración, de impotencia, de saber que su vida era eso. Arrodillarse en mármol que no le pertenecía, limpiar la belleza que no podía disfrutar con manos que soñaban con libros y no con trapos sucios. Era una estudiante truncada, una mente brillante atrapada en un cuerpo de sirvienta, una aspirante a maestra que ahora solo aspiraba a sobrevivir un día más, a que el dolor en sus rodillas se hiciera un poco más llevadero. Se arrastró por las losas, el trapo áspero deslizándose sobre la cantera gélida, cada movimiento un recordatorio de su encierro. La cantera rosa, tan hermosa y brillante, le evocaba la lápida de su padre, esa misma frialdad, esa misma dureza inmutable. Una lágrima solitária rodou por sua mejilla e cayó sobre la losa, empañando el reflejo por un instante, como si el mármol mismo sintiera la aflicción de esa mujer invisible. ¿Cómo era posible que la vida fuera tan cruel? Ella, que había devorado los libros en la escuelita del pueblo, que soñaba con enseñar a leer a los niños que no tenían la suerte de tener una maestra como la suya, que recordaba la voz melodiosa de doña Elena contándole historias de héroes y princesas, ahora estaba aquí, con las manos quemadas por el cloro, las rodillas sangrando bajo la tela. Raída de su falda, oliendo a suciedad y a humillación. El sueño de ser maestra se sentía tan lejano como las estrellas, una quimera perdida en la bruma de la pobreza y la necesidad. Sus manos, manchadas por el cloro, temblaban ligeramente mientras empujaba el trapo. Cada fibra de su ser gritaba de agotamiento, de desesperanza. Pensó en su profesor, en la sonrisa cálida de doña Elena, en cómo le prestaba libros que olían a papel viejo y aventuras, en cómo le decía que tenía una inteligencia especial, que sería alguien en la vida. ¿Alguien? ¿Quién era ella ahora? Una gata, una piojosa, una muerta de hambre, como la llamarían más tarde, una sombra en la opulenta existencia de otros. El dolor en sus rodillas era un recordatorio constante de su lugar, atada a la tierra, imposibilitada de alzar el vuelo. Entonces, mis amores, el silencio sagrado de la mañana se rompió, no por el canto de los pájaros que habitaban los laureles de la India del jardín, sino por ese sonido que a Consuelo le helaba la sangre y le hacía saltar el corazón contra las costillas como un pájaro enjaulado, el estrépito rítmico, seco y autoritario de unos tacones de aguja que golpeaban la losa de cantera rosa como si fueran tambores de guerra anunciando una ejecución inminente. Eran exactamente las 7:30 de la mañana. El aire todavía conservaba ese frío que cala los huesos en Guadalajara, mezclando la humedad de la fuente de Talavera con el penetrante olor del cloro industrial que Consuelo restregaba con sus manos enguantadas. Cuando la sombra de Isabela comenzó a proyectarse desde lo alto de la escalera de caracol, una mancha oscura y alargada que devoraba la poca luz que se filtraba por los arcos coloniales. Cada paso de Isabela era un crujido de cuero costoso, un recordatorio sonoro de que ella pisaba alfombras de seda mientras Consuelo se desollaba las rodillas en la piedra fría, y ahí venía ella, bajando con esa elegancia depredadora, sosteniendo con una mano el barandal de hierro forjado y con la otra su bolso Hermès Birkin de piel de cocodrilo. Negro,
Ese monstruo de 500,000 pesos que relucía bajo las lámparas de araña con un brillo obsceno, casi insultante para quien no tiene ni para un kilo de tortillas. El aroma del perfume J'adore de Dior se expandió por el pasillo como una bofetada invisible, invadiendo las fosas nasales de Consuelo que ya estaban irritadas por los vapores del desinfectante, creando un contraste nauseabundo entre el lujo parisino y el químico barato que usaba la servidumbre. Isabela se detuvo justo en el último escalón, dejando que el silencio se espesara, que la tensión vibrara en el aire como una cuerda de violín a punto de romperse, mientras abría su bolso de cocodrilo con un sonido de cuero fino que crujía como si el animal estuviera gritando otra vez, sacando de su interior su teléfono cubierto de diamantes que centelleaban con una luz fría y calculadora. Consuelo, desde su posición de rodillas, no se atrevía a levantar la vista, pero podía ver perfectamente los zapatos de diseñador de Isabella. Unas sandalias de tiras finas que dejaban ver una pedicura perfecta de color rojo sangre, paradas a milímetros de donde sus propios zapatos remendados con alambre trataban de esconderse bajo su falda de percal barato. El alambre que sostenía la suela de los zapatos de Consuelo se enterraba un poco en su talón, un pinchazo de hierro frío que le recordaba constantemente quién era ella y de dónde venía, una punzada de dolor que se mezclaba con el ardor de sus rodillas sobre la cantera empapada. Isabela exhaló un suspiro de fastidio, un sonido cargado de un desprecio tan denso que parecía que el aire mismo se volvía pesado, y entonces, con esa voz de cristal roto que tiene la gente que nunca ha tenido que pedir perdón por nada, soltó el primer latigazo de la mañana preguntando si es que acaso el suelo de la hacienda se había convertido en su cama, porque no veía que la gata se moviera con la rapidez que se le pagaba. Gata muerta de hambre, ¿todavía no terminas de tallar este pedazo de piso, o es que tus manos de piojosa ya no tienen fuerza para servirme como es debido? Porque te advierto, maldita marginal, que no pago una fortuna en mantenimiento para que una basura como tú se quede ahí, estorbando mi paso como si fueras un mueble viejo y estropeado. Soltó. Isabela, con una hazaña que hizo que el eco de sus palabras rebotara en las columnas de piedra, como si la misma casa se estuviera burlando de la desgracia de Consuelo. La pobre mujer sintió que un nudo de hierro se le formaba en la garganta, un obstáculo físico que le impedía tragar saliva mientras sus manos, protegidas por esos guantes amarillos de goma que eran su único escudo contra la miseria, temblaban de una forma casi imperceptible para el ojo ajeno pero violenta para su propio espíritu. El sudor frío comenzó a perlar su frente, mezclándose con las gotas de agua con cloro que salpicaban su rostro. Y por un segundo, solo por un segundo, Consuelo apretó el trapo con tanta fuerza que sus nudillos debajo del látex se pusieron blancos, imaginando lo que sería ponerse de pie y gritarle a esa mujer que ella no era basura, que era una mujer con sueños, que sabía de álgebra y de historia antes de que el hambre le arrebatara los libros de las manos. Pero el recuerdo de su madre en Zacatecas, con sus pulmones llenos de polvo de mina y sus ojos nublados por la catarata que no podían operar por falta de dinero, actuó como un ancla de plomo que la mantuvo pegada al suelo, humillada pero firme en su sacrificio por los suyos. Isabela se inclinó un poco hacia adelante, haciendo que el peso de su bolso de $500,000 casi rozara el hombro de Consuelo, y el olor a cuero rancio y lujo extremo fue tan fuerte que Consuelo tuvo que cerrar los ojos para no vomitar de la pura indignación física que le recorría las venas. Eres una igualada, Consuelo. Me das asco con ese olor a cloro y miseria que desprendes. Mírate nada más esos zapatos, son una ofensa para esta casa, son basura recogida de un vertedero, igual que tú. Una corriente que no sabe ni cómo caminar sobre el mármol sin ensuciarlo con su sola presencia, continuó Isabela mientras con la punta de su zapato de $1,000 empujaba levemente el hombro de la empleada, un gesto cargado de una deshumanización tan profunda que dolía más que un golpe directo al rostro. El silencio de Consuelo era una tumba, una fortaleza donde ella guardaba su dignidad bajo llave, mientras en su mente recordaba las palabras de su profesora de primaria que le decía que su inteligencia era una luz que ahora parecía estar siendo asfixiada por el tacón de una mujer que solo sabía brillar por el dinero de un hombre. Consuelo cerró los puños dentro de sus guantes amarillos, sintiendo cómo el sudor le resbalaba por los antebrazos, y el frío de la cantera rosa le recordaba a la lápida de su padre, aquel hombre que murió esperando que el progreso llegara al pueblo minero y que solo recibió una caja de madera barata y un hoyo en la tierra seca. En su monólogo interno, Consuelo le gritaba a Isabela que ella no sabía lo que era tener que elegir entre comprar una libreta o un kilo de frijoles,
que no sabía lo que era remendar un zapato con alambre caliente para que no se le saliera el alma por la suela mientras caminaba kilómetros bajo el sol de Zacatecas, para llegar a un trabajo donde la despreciaban. Quería decirle que sus manos, aunque agrietadas y quemadas por el cloro, eran manos que habían sostenido libros de poesía y que habían resuelto ecuaciones complejas en pizarrones de madera carcomida, mientras que las manos de Isabela solo sabían sostener tarjetas de crédito y copas de champaña vacías de contenido. Sin embargo, lo único que salió de su boca fue un murmullo roto, un «lo siento, señorita, ahorita termino», que se sintió como si estuviera tragando vidrios molidos, humillándose una vez más para no perder los 3,000 pesos mensuales que eran el hilo que sostenía la vida de su familia en el norte. Isabela soltó una carcajada estridente, un sonido que no tenía nada de alegría y mucho de crueldad, mientras sacaba su teléfono con funda de diamantes para tomar una foto del piso, asegurando que se la enviaría a Fernando para que viera la clase de estúpida que tenía contratada. Una mujer que no podía ni siquiera limpiar una loza sin dejar una marca de su propia pobreza. El contraste era una herida abierta. El bolso Birkin descansando sobre la barandilla. Un objeto que podría haber comprado una casa entera en el pueblo minero de Consuelo, frente a los pies de la empleada, donde el alambre oxidado brillaba con una luz opaca bajo el resplandor de los candelabros. Consuelo sentía que el ardor en sus rodillas se transformaba en un dolor punzante, un latido constante que seguía el ritmo de su corazón humillado, mientras el olor a rosas del jardín se burlaba de ella, recordándole que el mundo estaba dividido en quienes olían a flores y quienes olían a desinfectante industrial. Isabela empezó a caminar alrededor de Consuelo, rodeándola como un tiburón que acecha a una presa herida, haciendo que el sonido de sus tacones fuera un recordatorio constante de su superioridad económica y social, cada paso una estocada en el orgullo de la mujer arrodillada. Te veo y me pregunto qué se siente ser tan insignificante, Consuelo, ser alguien que si desaparece mañana nadie lo notaría, porque sobran gatas piojosas como tú en cada esquina de esta ciudad muerta de hambre, decía Isabela mientras jugaba con el cierre de su bolso Hermès, un chasquido metálico que sonaba como el mecanismo de una trampa de caza. La mente de Consuelo voló por un instante hacia ese pueblo abandonado donde el viento aullaba entre las minas vacías, recordando cómo las mujeres se juntaban para compartir una sola gordita de horno hecha con la última harina del costal, y cómo a pesar de la carencia, había una dignidad en sus rostros que Isabela jamás conocería ni con todo el oro del mundo. Aquel recuerdo le dio la fuerza necesaria para no llorar, para mantener las lágrimas estancadas en sus ojos, aunque el pecho le doliera como si le hubieran enterrado un clavo ardiendo, porque sabía que sus lágrimas serían el trofeo de esa mujer que la miraba desde arriba con asco. Isabela se detuvo frente a la fuente, mirándose en el reflejo del agua de Talavera, acomodándose un mechón de cabello perfectamente rubio, mientras su sombra seguía aplastando la figura de Consuelo contra el suelo mojado. No quiero ver ni una mancha. ¿Me oíste bien, desgraciada? Si encuentro un solo rastro de tu existencia en este patio cuando regrese, me voy a encargar de que Fernando te eche a la calle sin un solo peso y quiero ver cómo sobrevives con esos zapatos de indigente en la basura de donde saliste, sentenció Isabela con una sonrisa venenosa que no llegaba a sus ojos fríos de muñeca de porcelana. Consuelo asintió con la cabeza, una inclinación de cerviz que le quemó más que el cloro en las manos, sintiendo cómo el peso de la injusticia se asentaba sobre sus hombros como una lápida de mármol negro. El sonido de los tacones se alejó finalmente hacia la cocina, dejando tras de sí una estela de perfume caro y una humillación que flotaba en el aire como el polvo en los rayos del sol, mientras Consuelo se quedaba ahí, sola con su dolor, con sus guantes amarillos y con ese alambre en el zapato que, a pesar de todo, era la prueba viviente de que seguía resistiendo, de que seguía en pie aunque estuviera de rodillas. En ese momento, mientras el agua de la fuente seguía cayendo con una indiferencia cruel, Consuelo miró sus manos enguantadas y se juró a sí misma que un día, no sabía cuándo ni cómo, pero un día ella volvería a sostener un libro en lugar de un trapo y que ninguna mujer con bolso de cocodrilo volvería a llamarla gata sin que la vida misma le cobrara la afrenta, porque el karma, mis amores, es un arquitecto que construye las caídas más altas para quienes se creen dueños del cielo. ¿Cómo dices que se llama esa serpiente de seda, mi amor? Ah, sí, Isabela. Pues mis amores, mientras Consuelo sentía el gélido mármol de la cantera rosa, clavándose en sus rodillas, esa víbora de falda fina sacó su teléfono celular del bolso Birkin.
ese que olía a dinero rancio y a piel exótica de animal sacrificado, y tecleó con uñas que brillaban más que cualquier estrella del firmamento, pero que estaban podridas dentro como fruta en mal estado. Se llevó el aparato a la oreja, y con una voz que era una mezcla de dulzura fingida y veneno puro, comenzó a hablar con alguna de sus cómplices, alguna otra mosquita muerta de salón que se jactaba de su misma estirpe rancia. Ai, amiga, se vieras a lagarta que temos aqui, todavia não termina de limpiar el pátio, exclamou Isabela, su voz ressonando como el tintineo burlón de copas de champanhe caras, cada sílabo un aguijón que se enterraba en el alma de Consuelo. El olor a cloro industrial y a rosas de jardín, antes una amalgama casi tolerable, ahora se sentía asfixiante, como si la propia casa se burlara de su miseria, sus arcos coloniales sombras amenazantes y las bugambilias, flores otrora bellas, parecían racimos de ojos que la juzgaban. Consuelo, de rodillas en el frío suelo, sintió un ardor que no provenía del cloro, sino de la vergüenza que le quemaba las entrañas. Las palabras de Isabela eran como gotas de ácido hirviendo cayendo sobre su piel curtida por el trabajo, provocándole un temblor sutil en las manos, a pesar de estar enfundadas en sus sagrados y gastados guantes amarillos de goma, esos que eran su armadura contra la suciedad y la humillación. Ella tragó saliva, intentando que el nudo que se le había formado en la garganta no la ahogara, pero era inútil. Cada risita hueca de Isabela, cada comentario despectivo sobre su persona, eran como martillazos contra una puerta que ella intentaba mantener cerrada a cal y canto en su interior, para que ese dolor atroz no se desbordara. Sí, esa gata vendedora de empanadas que se cree sirvienta de alcurnia, continuó Isabela, y Consuelo sintió un retortijón en el estómago, como si se hubiera tragado un puñado de vidrios rotos. Anda con esos zapatos todos remendados. ¡Ay, qué vergüenza ajena me da! Seguro piensa que don Fernando no se da cuenta, pero es que es tan corriente, tan nacida para barrer, que ni para disimular tiene. Y lo peor, el pequeño Nicolás se le acerca como si fuera su madre. ¡Qué asco me da esa marginal! Esa quién sabe de dónde salió. La voz de Isabela se volvió más aguda, más estridente, como si disfrutara de cada instante de la tortura que le infligía a Consuelo. Te juro, amiga, que a veces me dan ganas de darle un buen coscorrón para que se le quite lo piojosa. Y eso que yo solo vengo a pasar el rato. Imagínate tú tener que aguantar a esa sabandija todos los días. Qué pena de vida debe ser la tuya. Las risas se volvieron un coro infernal, y Consuelo sintió cómo una lágrima solitaria se escapaba, resbalando por su mejilla y perdiéndose en el surco que el sol había grabado en su piel. De repente, un recuerdo vívido y punzante la golpeó con la fuerza de un huracán. Era su madre querida, con sus manos enharinadas y su mirada llena de una sabiduría ancestral, diciéndole un día en su humilde choza de adobe en Zacatecas, un lugar donde el aire olía a polvo de mina y a esperanza marchita: Consuelito, hija, la dignidad no se compra con oro ni con sedas finas, se cultiva en el alma con el sudor de tu frente y la honestidad de tus actos. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos por trabajar, porque el trabajo dignifica, y quien te humilla por él, es porque en el fondo es un parásito, una sanguijuela vacía que solo sabe vivir a costa de la miseria ajena. Tú, mi niña, naciste con un corazón de oro y unas manos que son capaces de construir mundos. Nunca olvides eso y nunca permitas que la basura que camina por ahí te robe tu luz. Las palabras de su madre resonaron en su mente, un bálsamo para las heridas abiertas por Isabela, un recordatorio de quién era ella realmente, a pesar de los zapatos remendados, a pesar de las rodillas callosas, a pesar de la cobija vieja en el catre de fierro. Recordó el sabor de aquellas gorditas de horno, hechas con la última harina del costal, compartidas en familia bajo un cielo estrellado que parecía burlarse de sus escasas posesiones, pero que brillaba con una pureza que ningún diamante de Isabela podría igualar. El frío de la madrugada en Zacatecas, el olor a leña quemada, la risa de sus hermanos pequeños jugando con piedras. Todo aquello era su tesoro, su verdadero linaje. Ahora, en este patio de cantera rosa, bajo la mirada altiva de Isabela, Consuelo se aferró a esos recuerdos como un náufrago a una tabla, sintiendo una fuerza inesperada nacer en su interior, una chispa de resistencia que ni todo el veneno de Isabela podría apagar. Justo en ese instante, cuando Consuelo sentía que las palabras de Isabela la estaban ahogando lentamente, un pequeño torbellino de energía y amor irrumpió en el patio, corriendo con la ligereza de un colibrí. Era Nicolás,
El pequeño Nicolás, con sus ojos vivaces y su cabello oscuro revuelto, corriendo hacia Consuelo sin dudar un segundo. Se lanzó a sus brazos abiertos, enterrando su carita en el grueso y gastado uniforme de trabajo, buscando el consuelo y la seguridad que solo ella le brindaba. Sus pequeños brazos rodeaban el cuello de Consuelo con una fuerza sorprendente, y su voz, un murmullo suave contra su pecho, dijo: «Consuelo, te quiero». Era un abrazo puro, desinteresado, un oasis de ternura en medio de la sequedad y la crueldad del ambiente. Consuelo, sintiendo esa pequeña figura aferrada a ella, sintió que su corazón, que había estado apretado como un puño, se expandía, llenándose de un amor inmenso, de una gratitud profunda por ese niño que la veía como un ser humano, no como una esclava. Se acarició el cabello, sintiendo cómo la tensión abandonaba sus hombros, cómo el peso que cargaba se aligeraba un poco. Pero la paz duró tan solo un suspiro. El grito de Isabela, agudo y desgarrador como el de un ave de rapiña herida, rasgó el aire. «Quita tus sucias manos de encima, gata inmunda. No toques a mi Nicolás, piojosa insolente». Y con una furia que la hizo parecer una aparición demoníaca, Isabela se lanzó hacia ellos, arrancando a Nicolás de los brazos de Consuelo con una brusquedad aterradora. El niño, sorprendido y asustado por la violencia inesperada, soltó un grito ahogado y sus pequeños ojos se llenaron de lágrimas. Consuelo sintió un vacío helado en el pecho al ver al pequeño ser arrastrado, como si fuera un objeto sin valor. Nicolás, aterrado, forcejeaba en los brazos de Isabela, que lo sostenía con una fuerza desmedida, su rostro contorsionado por la rabia. «No la toques, mamá, no la toques», balbuceaba el pequeño entre sollozos, su voz quebrándose por el miedo. Isabela, haciendo caso omiso de sus súplicas, lo zarandeaba con violencia, como si él fuera el culpable de toda su frustración. «Cállate, mocoso insolente, no me hables así, esa mujer te está corrompiendo. Es una cualquiera, entiéndelo de una vez por todas». Las palabras de Isabela caían sobre Nicolás como latigazos, y él se encogía entre sus brazos, pidiendo a gritos a Consuelo, que observaba impotente, con las manos temblorosas dentro de sus guantes amarillos, sintiendo la impotencia consumirla, la rabia naciendo en sus entrañas, la injusticia del mundo amenazando con aplastarla como a una hormiga. El pobre niño lloraba desconsoladamente, su pequeño cuerpo sacudido por sollozos, su mirada suplicante perdida en medio de la tormenta de ira de Isabela, y Consuelo solo podía sentir el frío del mármol, el olor del cloro y la impotencia de no poder proteger a ese pequeño ser a quien amaba con toda su alma. Era una escena desgarradora, mis amores, una muestra más de cómo la maldad se ceba con los inocentes, dejando heridas que ni el tiempo puede sanar por completo. Y justo en ese momento, mis amores, cuando el aire de la hacienda parecía todavía vibrar con el eco de los sollozos de Nicolás y la crueldad apenas velada de Isabela, Consuelo, con el corazón apretado como un puño de trapos viejos y el pecho ardiendo de una pena ajena que sentía como propia, se dio la vuelta lentamente, sus ojos hinchados de lágrimas contenidas, y se dirigió hacia la cocina. El frío del mármol bajo sus rodillas ya no le importaba. El olor punzante del cloro industrial que le quemaba las fosas nasales era una nimiedad comparada con el dolor que sentía por ese angelito, y con un suspiro que le raspó la garganta, sintió el impulso de terminar de una vez por todas con las tareas pendientes, de sumergirse en la rutina para ahogar la impotencia que la asfixiaba, para no gritar, para no sollozar, para no derrumbarse allí mismo, frente a la mirada petulante de esa mujer que disfrutaba sembrando el terror. Sus pasos, lentos y pesados, resonaban apenas sobre las losas de cantera rosa pulida a mano. Unos pasos que no eran el tambor de guerra de unos tacones de marca, sino el murmullo de una existencia marcada por el silencio y el sacrificio. Y mientras se internaba en el aroma a café recién hecho y a pan horneándose, que salía de la enorme cocina colonial, su mente se aferraba al recuerdo de las gorditas de horno de Zacatecas, amasadas con la última harina del costal. Un sabor a supervivencia y a dignidad que la había forjado desde niña, un sabor que Isabela jamás podría entender ni con todos sus millones, porque el verdadero sustento no se compraba, mis amores, se ganaba con el sudor, la honradez de las manos, esas manos de Consuelo que ahora, al quitarse los guantes amarillos de goma con un gesto cansado pero metódico, exponían la piel agrietada y las uñas rotas,
testimonio mudo de una vida de esfuerzo incesante. Fue entonces, mis amores, con Consuelo ya lejos, el débil tintineo de las cacerolas en la cocina ahogando cualquier otro sonido que pudiera delatarla, que Isabela vio su oportunidad, como un depredador que acecha a su presa con una paciencia gélida. Sus labios, teñidos de un rojo carmesí oscuro que simulaba sangre seca, se curvaron en una sonrisa perversa, apenas un hilo invisible que se extendía por su rostro de porcelana, endureciéndole los rasgos finos hasta convertirlos en una máscara de crueldad calculada. El brillo gélido en sus ojos, del color del hielo recién formado en un estanque abandonado, revelaba la maldad que habitaba en el fondo de su alma, y cada movimiento que hizo a continuación fue una coreografía siniestra, un ballet de venganza planificado con la precisión de un reloj suizo, cada milímetro de su cuerpo obedeciendo a la única orden de destruir. Se deslizó con una agilidad sorprendente, casi felina, por el largo pasillo que conducía a la lavandería y, por ende, al diminuto cuarto de servicio de Consuelo, un espacio exiguo apenas iluminado por una pequeña ventana enrejada que se asomaba a un muro ciego, un agujero oscuro donde solo cabía la resignación. Sus tacones de aguja, esos tambores de guerra, que normalmente anunciaban su llegada con la arrogancia de la riqueza, ahora eran silenciados por la meticulosa forma en que apoyaba la punta de cada zapato de cocodrilo sobre las losas, evitando cualquier chirrido, cualquier eco que pudiera delatar su presencia. El aroma a su perfume Dior J'adore, una esencia pesada y dulzona que flotaba como una nube tóxica a su alrededor, se mezclaba ahora con el olor más humilde y penetrante a suavizante de ropa y a jabón en polvo que emanaba del cuarto de Consuelo. Una contradicción olfativa que a Isabela le provocaba un asco visceral, una náusea que no se atrevía a vomitar. Se acercó a la puerta de madera astillada, la observó con desdén, su superficie áspera y desgastada, contrastando con la suavidad sedosa de sus propias manos enfundadas en anillos de diamantes. Y sin el menor reparo, empujó suavemente la puerta, que cedió con un gemido apenas perceptible, revelando el interior de ese mundo minúsculo y deprimente. Allí, mis amores, en esa celda de la resignación, sobre un catre de fierro chirriante, que parecía a punto de derrumbarse con el simple peso del aire, cubierta por una cobija de lana vieja y remendada que ya había perdido su color original, se encontraba la esencia de Consuelo. Isabela escaneó el lugar con una mirada de desprecio, sus labios fruncidos en un gesto de repulsión que le tensaba la mandíbula. El aire del cuarto era pesado, estancado, con un olor a humedad y a pobreza que le arañaba la garganta, un aroma que le recordaba a la misma miseria que había jurado dejar atrás y que ahora, encapsulada en ese cuartucho, se atrevía a respirar el mismo aire que ella. Sobre una mesita improvisada hecha con una caja de madera, vio el universo de Consuelo. Unas pocas monedas de baja denominación, brillando opacas bajo la escasa luz, como lágrimas secas de sudor y esfuerzo. Un rosario de cuentas de madera, ya gastadas por el incesante roce de dedos, que rezaban plegarias silenciosas en las noches de soledad. Cada bolita un eco de fe y esperanza en medio de la desolación. Y con un escalofrío que le recorrió la espalda, una fotografía antigua, descolorida, donde una niña de ojos grandes y sonrisa inocente, presumiblemente la propia Consuelo de niña, abrazaba a una mujer mayor con un gesto de ternura que le revolvió el estómago a Isabela con una bilis fría. La imagen de esa unión familiar, de ese amor simple y puro, le clavó una estaca helada en el pecho, un recordatorio brutal de la calidez que ella, con todo su dinero y sus lujos, sentía que le faltaba, un vacío que ninguna joya, ningún bolso de cocodrilo, por más caro que fuera, podría llenar jamás. Y justo al lado de la fotografía, como una reliquia sagrada, descansaban los zapatos remendados con alambre que Consuelo se ponía cada mañana. La suela gastada remendada con alambre oxidado y cinta adhesiva, un símbolo tangible de la dignidad terca de una mujer que se negaba a tirar la última prueba de que alguna vez había tenido un hogar, de que aún poseía una parte de sí misma, que el mundo no había podido arrebatarle por completo. Isabela se acercó al pequeño bolso raído de Consuelo, un pedazo de tela deshilachada que apenas podía llamarse bolso, con un desprecio tan profundo que casi podía saborear el amargor en su propia boca. Sus dedos, finos y adornados con el brillo exorbitante de otros diamantes, se posaron sobre la tela áspera, sintiendo la textura vasta, el roce de las fibras desgastadas que le parecían un insulto, una suciedad que se adhería a su piel delicada.
Con un movimiento deliberado, casi teatral, llevó su mano izquierda hasta el dedo anular, donde el diamante de 3 quilates, el anillo de compromiso que don Fernando le había regalado, brillaba con una luz obscena, un sol artificial que costaba la friolera de 350,000 pesos, una fortuna que Consuelo no vería ni trabajando 3 vidas. Deslizó la joya con una lentitud exasperante, como si quisiera saborear cada instante de la conspiración. El roce frío del metal contra su piel, el peso del diamante en la yema de sus dedos, una pequeña estrella que ahora sería el arma definitiva. Sus ojos, fijos en el bolso, se entrecerraron con una anticipación cruel, una chispa de maldad que le iluminaba el rostro. La joya, ahora libre, descansaba en la palma de su mano, un objeto de deseo y de destrucción, tan brillante, tan perfecto, tan lejano del mundo de Consuelo como ella misma. Y entonces, con un ademán frío y calculado, Isabela deslizó el anillo entre la ropa doblada que Consuelo guardaba con esmero en su bolso. Unos pocos trapos limpios, viejos pero impecables, que la piojosa usaba para su día a día. El diamante se hundió entre las fibras de algodón gastado, desapareciendo como un depredador en la jungla, esperando su momento para atacar a la inocente, para rasgar la tela de su vida con una acusación irreparable. Una vez que el anillo estuvo asegurado, escondido entre las escasas pertenencias de la desgraciada, Isabela se irguió lentamente, un aura de satisfacción retorcida rodeándola como una niebla venenosa. Sus ojos brillantes, ahora con un destello de triunfo, recorrieron una vez más el miserable cuarto, saboreando el silencio, el olor a pobreza que se había impregnado en su ropa, y con un gesto suave, casi imperceptible, se acomodó el cabello castaño oscuro, que caía como una cascada perfectamente peinada sobre sus hombros. Ese pequeño movimiento, tan trivial para cualquier otra persona, era para ella una declaración de victoria, un acto de coquetería malévola que sellaba su plan. Salió del cuarto de servicio con la misma discreción con la que había entrado, la puerta de madera astillada, volviendo a su posición original con un susurro apenas audible, como si el propio aire se negara a delatarla. El aroma suavizante se desvaneció tras ella, reemplazado de nuevo por la opulencia rancia de su perfume, y mientras sus tacones de cocodrilo empezaban a retomar su ritmo suave y sutil sobre las losas, ya no tambores de guerra, sino el suave arrullo de la victoria anticipada, su mente se inundó con una marea de pensamientos oscuros y justificaciones retorcidas, un monólogo interno que se tejía como una telaraña de amargura. Gata, piojosa, igualada, pensaba Isabela, su voz interior un eco helado de los insultos que tanto amaba proferir en voz alta. Don Fernando la trata con respeto, a ella, a esa basura marginal que apenas tiene para comer, a esa desgraciada con sus zapatos remendados y sus manos ásperas. ¿Qué tiene ella que yo no tenga? Un alma pura, patrañas. Es una estúpida, una ilusa que no entiende que este mundo funciona con dinero, con poder, con la capacidad de aplastar a los débiles. La rabia le subía por la garganta como un vómito ácido, un veneno antiguo que le corría por las venas cada vez que veía a don Fernando dirigirle una mirada amable a Consuelo, cada vez que escuchaba a Nicolás balbucear su nombre con esa dulzura que jamás le dedicaba a ella. Aquello era insoportable, una afrenta directa a su existencia, una herida narcisista que le sangraba constantemente. Siempre lo mismo, susurraba su mente, siempre comparándome. Mi madre nunca me dijo que era suficiente. Siempre, Isabela, debería ser más elegante, más fría, más calculadora. Nunca te fíes de los que tienen menos, son sucios, te quitarán lo poco que tienes. Un flashback fugaz, como un dardo envenenado, se clavó en su conciencia. Ella, una niña de 7 años, impecablemente vestida con un traje de seda azul, sentada en un jardín inmenso pero solitario de una mansión que olía a dinero y a naftalina, mientras su madre, una mujer alta y esbelta con ojos de águila, la regañaba por querer jugar con la hija del jardinero, una niña de ropas remendadas y risa contagiosa que le ofrecía una flor silvestre. No te juntes con esa gente, Isabela, son corrientes, te van a contaminar. Tú eres sangre azul, no eres una mendiga. Había escupido su madre, y el recuerdo de esas palabras, heladas y cortantes como cuchillos de hielo, aún resonaba en sus oídos, dejándole un sabor amargo a soledad y a rechazo. Isabela cerró los ojos un instante. El recuerdo de la niña del jardinero con su risa genuina y su flor sencilla, avivando la hoguera de su resentimiento. Consuelo es igual, pensó.
esa misma mirada falsa de bondad, esa humildad que esconde la envidia más rastrera. Cree que don Fernando la valora, que la ve como algo más que una empleada. Pobre tonta, no sabe que en este mundo solo los fuertes sobreviven, solo los que eliminan a su competencia. Yo me lo gané todo con sudor, con lágrimas, con renuncias. Nadie me regaló nada. Yo tuve que luchar para mantener mi estatus. Para que no me vieran como a esa niña de provincia, que llegó a la capital con una maleta de cartón y solo un par de zapatos, casi tan viejos como los de esa marginal, y que tuvo que aprender a sonreír y a fingir para escalar en la sociedad. Y ahora, viene esta piojosa a quitarme lo que es mío, a robarme el respeto que me gano a pulso. Ni lo sueñe. Don Fernando me respeta, me ama a mí, no a una inútil que limpia pisos de rodillas, con las manos agrietadas y el aliento a cloro. Él no puede ver lo sucia que es por dentro, lo interesada que es. Pero yo sí lo veo, yo lo huelo, lo siento en el aire cargado de su miseria. Y ahora todos verán la verdad, todos verán que es una vulgar ladrona, una basura, igual que todas las de su clase, que solo buscan aprovecharse de los demás. Que pruebe la acidez de la ignominia, que sienta en su propia carne el desprecio que ella, con su sola existencia, me provoca. Mientras tanto, mis amores, completamente ajena a la telaraña de intrigas que se tejía a sus espaldas, Consuelo se encontraba en la vasta cocina de la hacienda, de pie frente a la enorme estufa de hierro forjado, con el vapor caliente del café recién filtrado en sus manos agrietadas que aún conservaban el leve ardor del cloro. Su mente estaba lejos de cualquier malicia, inmersa en la simple tarea de preparar el desayuno para la familia del patrón, para el pequeño Nicolás que tanto quería, para un don Fernando que, a diferencia de su prometida, siempre le había dirigido una palabra de respeto, un gesto de aprecio genuino que la hacía sentir un poco menos invisible. El aroma a café se mezclaba con el dulzón perfume de las rosas frescas que adornaban el centro de la mesa de caoba, y un tenue olor a pan tostado y a fruta fresca llenaba el aire de la cocina, un ambiente de aparente paz que contrastaba brutalmente con la tormenta de maldad que Isabela había desatado. Consuelo, sin sospechar absolutamente nada de la trampa que se cernía sobre ella como una sombra implacable, tarareaba una vieja canción de Zacatecas, una melodía melancólica que hablaba de hombres que se fueron al norte y mujeres que se quedaron sosteniendo el mundo con las uñas, una canción que era el himno silencioso de su propia vida, mientras sus manos, sin los protectores guantes amarillos, se movían con la destreza adquirida por años de trabajo arduo, vertiendo el café humeante en tazas de fina porcelana. Su mente ocupada únicamente en la tarea de servir, de nutrir, de cuidar, ajena por completo al veneno, que ya empezaba a esparcirse en cada rincón de la hacienda, un veneno que pronto alcanzaría hasta el último rincón de su existencia. Ay, mis amores, dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque la maldad sembrada con saña solo cosecha espinas y desolación. Y hoy veremos cómo esa víbora de Isabela, engalanada con sus pieles de cocodrilo y su risa hueca, cosechará la amargura que con tanta ahínco ha estado sembrando. Pero antes de ese glorioso final que todas anhelamos, debemos sentir el peso del mundo cayendo sobre los hombros de nuestra pobre Consuelo, quien, ajena a la tormenta de maldad que Isabela había desatado, tarareaba una vieja canción de Zacatecas, una melodía melancólica que hablaba de hombres que se fueron al norte y mujeres que se quedaron sosteniendo el mundo con las uñas, una canción que era el himno silencioso de su propia vida, mientras sus manos, sin los protectores guantes amarillos, se movían con la destreza adquirida por años de trabajo arduo, vertiendo el café humeante en tazas de fina porcelana, su mente ocupada únicamente en la tarea de servir, de nutrir, de cuidar, ajena por completo al veneno que ya empezaba a esparcirse en cada rincón de la hacienda, un veneno que pronto alcanzaría hasta el último rincón de su existencia. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el incienso barato que usaba para purificar las energías de la cocina, un intento desesperado por contrarrestar la oscuridad que sentía flotando en el aire. Una oscuridad que no provenía de la temprana hora, sino de la presencia gélida y venenosa de Isabela, que se materializó en el umbral de la cocina como si hubiera surgido de la misma sombra. Su figura envuelta en seda fina, el perfume caro y empalagoso de Dior J'adore, chocando brutalmente con el olor terroso de las bugambilias del patio y la aspereza metálica del cloro que Consuelo usaba para desinfectar. Un asalto a los sentidos orquestado por la misma antipatía encarnada.
De repente, el suave murmullo de la cafetera fue ahogado por un grito agudo, un alarido que desgarró el silencio de la mañana, como un cuchillo incandescente. «Me han robado mi anillo». La voz de Isabela, antes una sirena melosa, se convirtió en un graznido de arpía enloquecida, y el sonido de sus pasos, que hasta hace un segundo eran un susurro de cuero exótico, se transformaron en golpes secos y furiosos contra el mármol pulido de la escalera, cada pisotón resonando en la arquitectura colonial como un tambor de guerra, anunciando la catástrofe inminente. Consuelo, con la jarra de café todavía en mano, sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda, un presentimiento tan frío como las losas de cantera rosa que pisaba a diario, y las manos, las mismas manos agrietadas y callosas que habían pulido el suelo de las habitaciones ajenas, comenzaron a temblar de una manera incontrolable. El metal de la garra tintineando contra la porcelana con un sonido agudo y discordante. En la cocina, el cocinero, el jardinero, la señora que lavaba la ropa, todos se detuvieron en seco, sus herramientas cayendo al suelo con estrépito sordo, un coro de espanto silencioso ante la furia desatada de la patrona. En sus rostros se dibujaba el pánico puro, la congelación instantánea del miedo que solo los oprimidos conocen, el temor a ser arrastrados por la marea de la desgracia ajena, una marea creada por la caprichosa crueldad de los poderosos. Isabela irrumpió en la cocina, sus ojos, dos esquirlas de hielo, barrían la estancia con una ferocidad helada, buscando un culpable, una víctima, un chivo expiatorio para su propia histeria. Su mirada se posó sobre Consuelo, arrodillada en el patio central, el rostro pálido, las manos en alto como si intentara detener la avalancha que se le venía encima. Tú, la piojosa, la gata de pueblo, apuesto mis guantes de Hermés a que fuiste tú. Escupió Isabela, las palabras cayendo sobre Consuelo como ácido hirviente, quemando su dignidad, su esencia, cada fibra de su ser. Consuelo, sintiendo el peso de todas las miradas clavadas en ella, sintiendo el juicio implacable de quienes la habían visto crecer en humildad y trabajo, solo pudo balbucear, su voz quebrándose como un cristal fino. Yo no he tomado nada, señora. Se lo juro por mi madrecita que en paz descanse. Las lágrimas que había estado conteniendo se desbordaron, rodando calientes por sus mejillas surcadas por el sol y el cloro, cada lágrima un peso más en el alma, un testimonio silencioso de la injusticia que se estaba cometiendo, de la difamación que la envolvía como una mortaja fétida. Sus rodillas, ya doloridas por las horas de limpieza sobre la dura cantera rosa, sintieron el frío penetrante del suelo como si fuera un lecho de hielo, un reflejo cruel del frío que emanaba de Isabela. Se sentía tan pequeña, tan insignificante, como una hormiga aplastada bajo la suela de un zapato de diseñador, un zapato que ni siquiera se había dignado a ensuciar su impecable piel de cocodrilo. «No me vengas con lloriqueos de pordiosera», gritó Isabela. Su mano enguantada, la que sostenía la bolsa Birkin, se cerró con fuerza, la piel exótica crujiendo bajo la presión como el lamento de un animal atrapado. «Apuesto mi anillo a que lo escondiste entre tus harapos. Que la traigan. Que revuelvan todas tus miserias para ver dónde escondiste lo que te robaste». Los empleados, con la obediencia ciega del miedo, obedecieron, trayendo el pequeño baúl de madera carcomida que Consuelo usaba para guardar sus pocas pertenencias. Lo volcaron sobre la mesa de ébano, un mueble cuyo brillo invitaba a la reverencia, pero que ahora se convertía en el escenario de la humillación pública más atroz. Ropa remendada, un rosario deshilachado, fotografías descoloridas de rostros olvidados en el tiempo, y entre todo ese despojo, nada que se pareciera a un anillo de diamantes de 3 quilates. Isabela, con una mueca de triunfo cruel, se acercó a la mesa, sus ojos buscando algo, cualquier cosa, para demostrar su inocencia y culpar a la inocencia de Consuelo. Y entonces se agachó, su largo cabello de seda rozando el suelo, y con un dedo enguantado, señaló un punto en la superficie pulida de la mesa de ébano. Y allí estaba, rodando lentamente, como si buscara una última oportunidad de escapar de la condena que le esperaba, el anillo de compromiso con un diamante de 3 quilates, un objeto que valía más que el alma entera de Consuelo y la de toda su familia, brillaba con una luz cegadora, un ojo acusador que fulminaba a la inocente, un sol artificial en medio de la penumbra creada por la mentira. Un silencio sepulcral invadió la cocina, tan denso que se podía cortar con un cuchillo,
el aire vibrando con la tensión, con la vergüenza, con la pura y dura injusticia. Consuelo, al ver el anillo, sintió que el suelo se abría bajo sus pies, que el aire se le escapaba de los pulmones, que el mundo entero se reducía a ese brillo infernal que ahora la señalaba como una ladrona sin remedio. Sus manos volvieron a temblar, esta vez con una violencia tal que parecía que se iban a desprender de sus muñecas. Apretó los puños hasta que sus uñas se hundieron en la carne, un dolor agudo y punzante que de alguna manera era más soportable que el dolor moral que la estaba destrozando. Ladrona. «Te voy a mandar a la cárcel, miserable», gritó Isabela, su voz teñida de una crueldad que helaba la sangre, y sin mediar más palabras, sin esperar respuesta, sin dar crédito a las súplicas silenciosas de Consuelo, alzó la misma mano que minutos antes acariciaba con desdén el bolso de cocodrilo, y le propinó a Consuelo una bofetada que resonó por toda la hacienda, un golpe, tan brutal que la hizo tambalearse, el oído izquierdo zumbando violentamente, la boca llena de un sabor metálico a sangre. La mejilla ardía como si la hubieran quemado con un hierro al rojo vivo, una marca infame grabada a fuego en su dignidad, la humillación máxima, la prueba irrefutable de su impotencia ante la furia desmedida de la dueña de la fortuna, y aparentemente de la justicia en esta casa. Consuelo cayó de rodillas, no por el golpe, sino por el peso abrumador de la acusación, de la difamación, de la desesperanza que la aplastaba con la fuerza de 1000 muros de cantera. Las lágrimas que corrían por su rostro ya no eran de rabia o de pena, sino de una profunda y desoladora vergüenza, de la sensación de ser una basura corriente, una piojosa inútil, tal como Isabela la había llamado, una desgraciada a la que hasta el último pedazo de su existencia era cuestionado y despojado. El olor a cloro en sus fosas nasales, mezclado con el sabor a sangre en su boca, era el perfume fétido de su humillación, el hedor de una vida pisoteada sin piedad. Isabela, radiante de maldad satisfecha, la miró con desprecio, sus labios formando una sonrisa cruel y triunfal, mientras la pobre Consuelo se hundía en la miseria más profunda, su débil luz de esperanza parpadeando peligrosamente ante la furia desatada de la villana. Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque aunque Consuelo sentía que el mundo se le venía encima en aquel instante cruel, con las palabras de Isabela taladrándole el alma como brocas de hielo, y el anillo de la infamia brillando como un ojo. Acusador en la mesa de ébano, había un pequeño testigo, una sombra apenas, que lo había visto todo, un chiquito con el corazón latiendo desbocado como un pajarillo atrapado, que se escondía detrás de la cortina de terciopelo borgoña, sintiendo el suave roce de la tela contra su mejilla infantil, intentando desesperadamente volverse invisible a la foráguine de maldad que se desataba frente a sus ojos inocentes. Nicolás, el pequeño Nico, no había soltado una sola palabra en 2 largos años, no desde que el perfume de su madre se desvaneció en el aire junto con su sonrisa, dejándolo solo en un mundo ruidoso y confuso, pero sus ojos grandes y asustados, que no se perdían detalle de cada mota de polvo que danzaba en los rayos de sol, habían grabado a fuego. El instante preciso en que Isabela, aquella mujer que siempre le olía a flores artificiales y a una frialdad insoportable que le erizaba la piel, con la calma calculadora de una víbora venenosa, había deslizado la joya de su dedo anular, ese diamante que centelleaba con una luz cruel y con una sonrisa que no llegó a sus ojos helados, lo había escondido entre la tela raída del bolso de Consuelo, de su Consuelo, de la única persona que le tejía nubes y estrellas en sus cuentos de hadas, de la única que le permitía el toque de una mano tibia y amorosa. El pequeño cuerpo de Nico temblaba incontrolablemente, sus puñitos apretados, la garganta reseca, las palabras atascadas en la parte más profunda de su ser, un nudo doloroso y espeso, el mismo nudo que le había robado la voz cuando el mundo se desdibujó con la partida de su mami, y ahora, en aquel torbellino de injusticia, sentía que se ahogaba. Otra vez, que el aire se volvía denso y pesado, cargado con el perfume punzante del Dior de Isabela y el agrio hedor a miedo y desesperación, y en lo más hondo de su alma infantil, una parte de él quería gritar, quería correr y abrazar a su Consuelo, quería arrancarle esos zapatos remendados con alambre de la cara, para que todos vieran sus ojos, llenos de una verdad que nadie quería creer. Pero el terror lo paralizaba, el miedo a la ira de Isabela,
a su voz de vidrio roto, a sus ojos que podían congelar el alma. Lo mantenía inmóvil, prisionero en su propio silencio, un pequeño testigo mudo de una infamia que le quemaba por dentro. La voz de Isabela, mis amores, se elevó entonces un crescendo de maldad que resonaba en los techos abovedados de la hacienda, rompiendo el tenue hilo de esperanza que aún se aferraba al corazón deshecho de Consuelo, sus palabras cayendo como piedras afiladas sobre la piel ya magullada de la pobre mujer, exigiendo, con una autoridad que se sentía tan legítima como la misma injusticia, que llamaran a la policía, que desenmascararan a aquella ladrona piojosa, a esa basura marginal de una vez por todas, y el eco de sus tacones, que antes sonaban como tambores de guerra, ahora era un murmullo victorioso mientras se pavoneaba alrededor de la mesa de ébano, el brillo del diamante falso todavía. En el centro de la escena, un foco de luz cruel sobre el drama de la sirvienta. Los demás empleados de la casa, mis amores, esas almas buenas y sencillas que conocían el corazón puro de Consuelo, se mantuvieron a raya, con la vista fija en el suelo de cantera rosa, sus manos apretadas, algunos temblorosos, otros con los ojos anegados en lágrimas silenciosas de impotencia, susurrándose entre ellos la rabia y la pena, el coraje, ahogado por el miedo a la ira de Isabela, por el temor a perder su propio sustento, el olor a su propia miseria mezclándose con el dulce perfume de las bugambilias que se colaba por los arcos coloniales, una ironía amarga en medio de tanta opulencia. Nadie, absolutamente nadie, se atrevía a intervenir, a levantar una voz en defensa de la desgraciada, a contradecir a la novia del patrón, aquella mujer de hielo que podía decidir el destino de cualquiera con un simple chasquido de sus dedos, y la atmósfera se volvió tan densa que se podía masticar, el aire cargado de una tensión irrespirable, un aliento que olía a derrota y a la resignación de los humillados, mientras el silencio de los empleados se convertía en un grito ensordecedor de abandono para Consuelo, quien, a esas alturas, ya sentía que su vida entera se desmoronaba en 1000 pedazos, en cada roce del frío mármol contra la piel de sus rodillas, en cada punzada de dolor que le subía por la espalda, en cada respiración entrecortada que le raspaba la garganta. Y ahí estaba ella, mis amores, la pobre Consuelo, con el alma hecha trizas, arrodillada sobre las losas de cantera rosa, que ahora se sentían heladas como la lápida de un sepulcro, un frío que se le metía hasta los huesos, calándole el alma, un gélido recordatorio de lo fugaz que puede ser la vida y lo implacable que es la injusticia. Sus manos, esas manos agrietadas y enrojecidas que con tanto esmero pulían el mundo ajeno, que olían a cloro industrial y a trabajo duro. Ahora las tenía levantadas, desesperadas, cubriéndose el rostro, no para esconder la vergüenza que sentía, sino para intentar contener el torrente incesante de lágrimas que le quemaban la piel, para sofocar los sollozos que se le escapaban del pecho, rasgándole la garganta, para amortiguar el estruendo de un corazón que se rompía en 1000 pedazos con cada palabra hiriente de Isabela. Los zapatos remendados con alambre y cinta, esos símbolos de su resistencia, de su dignidad forjada en la miseria, que eran como la última prueba de que alguna vez tuvo un hogar, que alguna vez caminó sobre tierra propia, ahora estaban sobre su cara, un velo de miseria, un escudo inútil contra la crueldad del mundo, su aroma a sudor y a tierra seca, a polvo de caminos, un contraste brutal con el perfume a rosas y dior que invadía el ambiente, su textura áspera y gastada, un testigo mudo de una vida de sacrificios y silencios, de sueños olvidados y esperanzas enterradas. Su mente, mis amores, en esa vorágine de dolor y humillación, retrocedió en el tiempo. Se fue lejos, muy lejos, a un pasado que se le antojaba otro siglo, a cuando era una niña de 14 años en su Zacatecas natal, un pueblo minero abandonado donde el viento aullaba historias de hombres que se fueron al norte como hojas secas llevadas por una corriente implacable, dejando a las mujeres solas, sosteniendo el mundo con las uñas, con las manos partidas y la mirada cargada de una resiliencia agotadora. Recordaba, mis amores, el día en que tuvo que partir, la sensación helada de sus pequeños pies descalzos sobre la tierra agrietada, el olor a polvo y a desesperación que impregnaba el aire, el sabor amargo de las gorditas de horno que su madre preparó con la última harina del costal, un manjar de tristeza, un bocado de despedida que se le atragantaba en la garganta, sintiendo el nudo de la partida apretándole el pecho, el mismo nudo que ahora sentía con la fuerza de una soga en el cuello, ahogándola. La imagen de su profesora de primaria, la que le enseñaba el noble arte de la lectura, bajo la única bombilla incandescente del aula,
el aroma a tiza y a papel viejo, la promesa de los libros que le susurraban la posibilidad de ser maestra, de romper las cadenas de la ignorancia, de encender luces en otras mentes. Era un eco lejano y doloroso en medio de la oscuridad que la envolvía, esa luz que se apagó cuando tuvo que subirse a aquel autobús desvencijado que la llevó a la capital, dejando atrás el susurro del viento entre los cactus y el olor a humo de leña, para adentrarse en la jungla de asfalto. El viaje, mis amores, fue un purgatorio de sensaciones. El traqueteo incesante del autobús, el olor a gasolina y a cuerpos desconocidos, el frío que se colaba por las rendijas de las ventanas, calándole hasta los huesos a pesar de su raído rebozo, el estómago gruñéndole de un hambre que ya no era solo física, sino del alma, un vacío que ninguna comida podría llenar, el miedo, ese sabor metálico y persistente en la boca, la angustia de lo desconocido, la soledad abrumadora de una ciudad hostil que la miraba con indiferencia, sus luces lejanas como estrellas burlonas que no prometían nada. Sus primeros días en la gran ciudad, mis amores, fueron un calvario de humillaciones y esfuerzos sobrehumanos. El olor penetrante del hipoclorito de sodio, que le quemaba las fosas nasales y le abría grietas en las manos, el frío del agua helada sobre su piel ya castigada, el dolor punzante en sus rodillas al limpiar pisos que no eran suyos, el agotamiento que se le pegaba a los huesos como una segunda piel. Las miradas despectivas de las señoras para las que trabajaba, sus palabras hirientes llamándola gata, marginal, pobrecita piojosa, el sonido de sus tacones resonando sobre el mármol, un tambor de guerra que anunciaba otra jornada de esfuerzo y de humillación, mientras ella, con el estómago vacío y el corazón encogido, se aferraba a la dignidad que le quedaba, esa misma dignidad que ahora Isabela intentaba arrebatarle con una ferocidad despiadada, con cada insulto que le clavaba en el alma como una daga helada. El contraste, mis amores, era un puñetazo en el estómago. Mientras Isabela vivía rodeada de sedas, diamantes y perfumes de miles de pesos, Consuelo se aferraba a la vida con sus zapatos remendados con alambre, el olor a cloro en sus manos, un símbolo de su subsistencia precaria, de la promesa rota de una vida mejor, de ese sueño de ser maestra que se había desvanecido en el polvo de los años, dejándole solo el ardiente anhelo de un futuro que nunca llegó, y ahora, sobre sus rodillas sangrantes, con el aliento corto y el cuerpo tembloroso, sentía que hasta esa última chispa de esperanza, esa última prueba de su valía, le estaba siendo arrebatada por la crueldad de una mujer que poseía todo. Y que aún así no se contentaba con nada. La acusación de robo, mis amores, era la estocada final, el golpe mortal que la hundía en un abismo de desesperación, el sabor amargo de la mentira que se le subía a la boca, la sensación de estar sucia, manchada por una infamia que no le pertenecía, el frío del mármol penetrando en sus huesos, el cloro, quemándole las manos hasta casi el alma, una tortura silenciosa y constante, mientras Isabela, con su sonrisa de hiena, observaba cómo su presa se desangraba, saboreando cada gota de su dolor, el aire vibrando con la expectativa de la policía, de la confirmación de la verdad, de la culminación de su plan maquiavélico. Pero de repente, mis amores, justo cuando el aire se sentía más pesado que una lápida de mármol, cuando el silencio de los empleados se había vuelto ensordecedor y la desesperación de Consuelo era casi palpable, un sonido distinto, un crujido sordo, profundo, que no era el de los tacones de Isabela ni el llanto ahogado de la sirvienta, resonó desde la entrada principal de la hacienda. Las imponentes puertas de caoba, esas que parecían hechas para resistir el paso del tiempo y de las más feroces tormentas, se abrieron de golpe, con un tud resonante que hizo vibrar el aire, un eco poderoso que recorrió cada rincón de la casona y se sintió como un trueno en el pecho de todos los presentes. Una ráfaga de aire fresco, cargado con el olor a tierra mojada después de una llovizna lejana, a pino y a eucalipto de los cerros que rodeaban Guadalajara, se coló por la entrada, barriendo por un instante el dulzón perfume de Isabela y el acre olor a cloro y a miedo, trayendo consigo una promesa de cambio, una irrupción inesperada en la tensa calma que se había apoderado de la escena. Todos los ojos, mis amores, se giraron instintivamente hacia la imponente figura que se recortaba en el umbral, una sombra majestuosa contra la luz de la tarde. Era don Fernando, mis amores, el patrón, el dueño de aquel imperio de cantera y bugambilias, el constructor de sueños de acero,
que regresaba a su hogar mucho antes de lo esperado. Y la simple vista de su figura imponente detuvo el aliento de todos, congelando la escena en un instante de asombro y de pánico. Su traje de lino oscuro, impecablemente planchado, le confería una presencia casi regia, una silueta poderosa que imponía respeto sin necesidad de una sola palabra, y sus zapatos de piel pulcra, a diferencia de los ruidosos tacones de Isabela, se movían con una quietud tan serena que apenas hacían un sonido. Cada paso era una declaración de autoridad, de una calma inquebrantable que contrastaba brutalmente con el caos emocional que se vivía en la sala. El olor de su colonia, un aroma sutil a sándalo y a mar, una fragancia limpia y masculina que siempre lo acompañaba, se extendió por el aire, cortando a través de la tensión como una hoja afilada. Sus ojos, oscuros y sagaces como los de un águila, barrían el patio central, absorbiendo cada detalle con una velocidad pasmosa. La triunfante postura de Isabela, con su bolso Hermès de cocodrilo, brillando bajo la luz. El grupo de empleados inmóviles, sus rostros pálidos y susurrantes. El anillo de diamante de 3 quilates, brillando con una luz maliciosa sobre el ébano de la mesa. Y Consuelo, la pobre Consuelo, hecha un ovillo de miseria sobre el frío mármol, sus zapatos remendados con alambre cubriendo su rostro, sus hombros temblorosos en un llanto incontrolable, una imagen de humillación que le caló hondo. El silencio que siguió a su llegada fue absoluto, sepulcral, tan denso que casi se podía palpar, el aire cargado de una expectativa pesada, el eco de su presencia llenando cada rincón de la hacienda. Sin pronunciar una sola palabra, mis amores, sin un gesto que delatara su enojo o su sorpresa, el dueño del imperio de acero, con esa calma calculada que tanto lo caracterizaba, giró sobre sus talones y con pasos lentos y decididos se dirigió directamente hacia su oficina privada, el único lugar en toda la hacienda donde la puerta de madera maciza se cerraba con un clic audible, un sonido que resonó en el patio como un punto final, un juicio inminente, dejando tras de sí un vacío aún más pesado, un silencio cargado de un presagio ominoso que hizo que Isabela, por primera vez, sintiera un escalofrío que le recorrió la espalda, su sonrisa congelada en un rictus de incertidumbre, el sabor agrio del miedo asomándose en el paladar, mientras el pequeño Nico, desde su escondite, sentía el corazón martillarle en el pecho, su pequeña mano apretando con fuerza la cortina de terciopelo, la verdad quemándole la lengua, esperando el momento, el instante preciso en que su voz, que había estado dormida, pudiera finalmente despertar, romper el silencio. Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses. Porque el pequeño Nicolás, el angelito de este drama que había estado atrapado en un silencio sepulcral desde la partida de su mami, sintió en ese instante, en ese preciso segundo en que don Fernando se adentró, en la penumbra de su despacho privado, como un torbellino frío y punzante se le revolvía en el estómago, un nudo que ascendía por su pecho hasta la garganta, quemándole la pequeña tráquea con la urgencia de una verdad que ya no podía contener. No cuando su consuelo, su dulce consuelo, estaba siendo arrastrada a un precipicio de injusticia por la crueldad de una mujer vacía. El olor a papel viejo y cuero pulido del estudio de su padre, que siempre le había parecido un refugio seguro, ahora se sentía pesado, cargado de la tensión que flotaba en el aire, y el clic seco de la puerta al cerrarse resonó en sus oídos como el golpe final de un martillo sobre un clavo, sellando el destino de Consuelo, o eso creyó por un instante de pánico puro el pequeño Nicolás. Sus manitas, que hasta hacía segundos apretaban con desesperación la cortina de terciopelo Borgoña, ahora se soltaban. Sentía cómo la sangre le martilleaba en las sienes. El corazón le batía desbocado como un pajarito atrapado. Y de repente, una imagen vívida, tan nítida como si fuera ayer, cruzó por su mente atormentada. El lecho frío del hospital, el pitido monótono de las máquinas que marcaban el final, el olor a desinfectante y desesperación que se le había incrustado en la memoria. El último suspiro de su madre, un soplo apenas audible que se había llevado consigo su voz, la capacidad de articular la alegría o el dolor, dejando solo un vacío gélido y un miedo paralizante a volver a sentir esa pérdida. Pero ahora, ver a Consuelo, la única persona que le contaba historias de dragones buenos y princesas valientes, la que con sus manos agrietadas y sus zapatos remendados con alambre, le ofrecía una calidez que ni el dinero de su padre podía comprar, siendo juzgada como una criminal. Esa imagen, esa abominable visión, rompió el dique que el dolor,
Había construido a lo largo de 2 años, y de lo más profundo de su ser, de ese lugar donde las palabras se habían anidado y enmudecido, un temblor comenzó a ascender, una vibración que estremeció sus cuerdas vocales, y con una fuerza que ni él mismo sabía que poseía, el pequeño Nicolás, de solo 6 años, que no había pronunciado ni un solo balbuceo desde que la tierra se tragó a su mamá, abrió la boca, y con una voz que al principio sonó rasposa, como el roce de 2 piedras, pero que rápidamente se tornó clara, límpida, resonante como la campana de iglesia que anunciaba la misa dominical en el pueblo, dijo, en un hilo de voz que se engrosaba con cada sílaba, un torrente de palabras, que se derramaban por fin. «Papá». Ella no fue. Yo la vi. Isabela. El sonido de su propia voz, un milagro para sus oídos, lo asustó y lo fortaleció al mismo tiempo, como si el alma de su mamá, la que siempre le decía, «Sé valiente, mi amor», le estuviera soplando el coraje en el oído. Don Fernando, que había estado de pie, inmóvil, observando las cuentas de sus inversiones con una mirada gélida, su mandíbula tensa con la presión de lo que creía una verdad irrefutable, sintió cómo el suelo firme bajo sus pies se desdibujaba, cómo la sangre fría que circulaba por sus venas de hombre de negocios se aceleraba de golpe, bombeando. Con una ferocidad inusitada hasta su cerebro, un zumbido agudo le llenó los oídos al escuchar la voz de su hijo, la voz que había rogado, implorado y rezado por volver a escuchar. Se giró con una rapidez que desmintió su porte siempre calculado, sus ojos buscando desesperadamente la pequeña figura de Nicolás, que se había soltado de la cortina y ahora estaba allí, en el umbral, tembloroso, pero con la mirada fija en él, una chispa de fuego, de determinación feroz, ardiendo en sus pupilas claras. Las palabras de Nicolás resonaron en el despacho, en el pasillo, en cada rincón de la hacienda, silenciando el murmullo distante de los empleados y el crujido ocasional de las hojas de las bugambilias mecidas por el viento. Don Fernando, el hombre de acero inquebrantable, sintió como una ola de emoción, cruda y profunda, lo inundaba, sus propios ojos picaban y se humedecían por primera vez en años, una mezcla de dolor por el sufrimiento silente de su hijo y una esperanza desgarradora por el regreso de su voz. Se acercó a Nicolás, arrodillándose, sus rodillas crujiendo suavemente sobre la alfombra persa, sus manos fuertes y expertas, que construían imperios de acero, se posaron con una delicadeza inusual sobre los pequeños hombros de su hijo, el calor de su palma, buscando confortar al niño que ahora, con un leve temblor, comenzaba a soltar más palabras, desentrañando el nudo que Isabela había tejido con tanta crueldad. «Papá, ella». Ella puso el anillo en el bolso de Consuelo. La vi. Estaba sola. Cuando Consuelo se fue a la cocina, lo vi. Ella miente. Consuelo no lo hizo. Cada palabra de Nicolás era un proyectil que destrozaba la farsa, un faro que iluminaba la oscuridad de la mentira. Don Fernando sintió el sabor amargo de la traición y la manipulación, pero también el dulce sabor de la verdad, de la inocencia de Consuelo que ahora se revelaba con la pureza inmaculada de un niño. Se levantó, su rostro ahora un lienzo de furia controlada, pero con una determinación tan fría como el mármol de Carrara. «Nicolás», dijo, su voz ronca de emoción, «vamos a ir al salón, todos van a escuchar la verdad de tu voz». El llamado de don Fernando resonó en cada rincón de la hacienda, una orden clara y concisa que no admitía excusas. Un golpe seco en el aire que hizo que la sangre de todos los sirvientes, que hasta hacía nada hablaban en susurros de la ladrona, y la desgracia que se abatía sobre Consuelo, se helara en sus venas. Isabela, que se había retirado a su habitación a recuperarse de la terrible experiencia de ser robada por una igualada, sintió un escalofrío que le recorrió la nuca cuando escuchó la voz de don Fernando. Su corazón de hielo, el que se había forjado en 1000 batallas de conveniencia y apariencias, latió con un golpeteo irregular, un presentimiento oscuro que se deslizó por su conciencia como una serpiente venenosa. El crujido de su bolso, Hermès Birkin de piel de cocodrilo, que normalmente le daba una sensación de poder impenetrable, ahora sonaba a un estertor hueco mientras lo cerraba con brusquedad. Sus dedos temblaban ligeramente mientras se alisaba el vestido de seda, su máscara de porcelana casi perfecta, apenas un rictus de tensión alrededor de sus labios finos. El salón principal, un espacio majestuoso con arcos coloniales adornados con bugambilias de un fucsia vibrante.
paredes encaladas que reflejaban la luz del mediodía y un piso de losas de cantera rosa pulida a mano que brillaba como un espejo, comenzó a llenarse. Cada empleado, desde el jardinero con sus manos toscas y el olor a tierra y humedad, hasta las cocineras con el aroma de especias y leña, se reunió, sus caras reflejando una mezcla de temor, curiosidad y un cierto alivio al ver a Consuelo, de pie junto a don Fernando y Nicolás, los ojos aún hinchados, pero con una dignidad intacta, aferrada a sus guantes amarillos de goma, aquellos que representaban su labor y su honestidad, como si fueran un escudo. Consuelo sentía el frío penetrante del mármol a través de sus zapatos remendados con alambre que crujían con cada mínimo movimiento. Sus rodillas con callos palpitaban, recordándole el dolor silencioso de su existencia, y el olor residual a cloro industrial que se desprendía de su ropa todavía le irritaba las fosas nasales, una constante punzada que contrastaba brutalmente con el delicado perfume Dior Chador de Isabela. El silencio que se instaló fue sepulcral, un peso tangible que oprimía el aire, más denso que la neblina invernal de Zacatecas. Cada respiración se sentía audaz, cada movimiento una transgresión, y solo el leve murmullo de la fuente del patio central, con sus 3 niveles de talavera, rompía la opresiva quietud. Don Fernando, de pie, su figura imponente se alzaba sobre todos. Con Nicolás a su lado, la pequeña mano del niño apretada firmemente en la suya, y Consuelo, a una respetable distancia, sintiendo cómo los ojos de todos se clavaban en ella, la vergüenza y el miedo aún no se habían disipado del todo. Entonces, mis amores, en medio de ese silencio que se podía cortar con un cuchillo, don Fernando, con una voz que, aunque no era el trueno que anunciaría la tormenta final, resonaba con una autoridad fría y cortante, tomó la mano de su hijo, y con un gesto que sellaría el destino de Isabela, hizo que el pequeño Nicolás, con su carita aún ligeramente pálida pero con una determinación nueva y feroz en sus pequeños ojos, diera un paso al frente. El niño, que apenas superaba la altura de la cintura de su padre, alzó su diminuto brazo, su dedo índice temblaba solo un poco, y lo señaló directamente a ella, a Isabela, a la muñeca de porcelana con el corazón de hielo que había osado pisotear la dignidad de una mujer buena. La vocecita de Nicolás, que se había mantenido en silencio por tanto tiempo, resonó en el amplio salón, clara y dulce como una campana de iglesia en un día de paz, pero con la fuerza de un huracán que arrasaba la mentira. Ella lo puso ahí, yo la vi. Miente. Cada palabra, cada sílaba, era como una aguja helada que se clavaba en el pecho de Isabela, la sensación de su propia sangre drenándose de su rostro, dejando una palidez cadavérica que contrastaba brutalmente con el vibrante fucsia de las bugambilias del jardín. Su barbilla, que siempre mantenía alta, se le cayó ligeramente. Sus ojos finos se abrieron de par en par, revelando un terror gélido, y el sabor amargo del miedo, del fracaso inminente, le llenó la boca, como si hubiera mordido una fruta podrida. Consuelo, por su parte, se quedó paralizada. El temblor le recorrió el cuerpo entero. Sus manos, que sostenían los guantes amarillos de goma como si fueran un tesoro, se apretaron con tal fuerza que sintió el arponazo del metal de sus anillos sobre la piel agrietada. Una lágrima caliente y furtiva se deslizó por su mejilla, un hilo salado que sabía a alivio y a gratitud, una bendición caída del cielo, el milagro que ella, en su humilde resignación, ya no se atrevía a esperar. Los empleados, que habían estado conteniendo la respiración, soltaron un murmullo colectivo, un susurro que se extendió como un reguero de pólvora. Sus ojos pasaban de la cara descompuesta de Isabela a la de Consuelo, cuyo rostro, aunque aún marcado por el sufrimiento, empezaba a mostrar un atisbo de esperanza, de una dignidad que renacía de entre las cenizas de la humillación. El olor a flores del jardín, a rosas y jazmines, se mezcló con un bajo de sudor y tensión, creando una atmósfera densa y cargada, y en ese instante el mundo, el pequeño mundo de esa hacienda, se detuvo, esperando el veredicto final. Don Fernando, observando cómo la verdad se desvelaba con la pureza inmaculada de la voz de su hijo, sintió una furia helada que le recorría el cuerpo, más devastadora que cualquier golpe físico. La traición, la bajeza de Isabela al intentar destruir a Consuelo, a una mujer humilde que solo conocía el trabajo duro y la decencia, se le clavó en el alma. Su mirada, antes observadora y tranquila, se endureció hasta convertirse en 2 dagas de acero, clavándose en Isabela, despojándola de su aura de superioridad, reduciéndola a una mentirosa vil. El aire del salón,
que ya estaba cargado de tensión, se sintió de repente más denso, casi irrespirable, y el sonido claro de la fuente del patio central, que antes era una melodía, ahora parecía un tic-tac incesante, marcando el fin de una era para Isabela. Con una voz que no era un grito, mis amores, sino un trueno bajo, profundo, que vibró en la cantera rosa de la hacienda y se escuchó en cada rincón, una voz que heló la sangre de todos los presentes, don Fernando pronunció las palabras que la destrozarían, que la despojarían de todo lo que creía ser. Sal de mi casa, no quiero verte nunca más. Cada palabra fue un golpe de martillo sobre la arrogancia de Isabela, un sentimiento de dolor sordo y humillación que le infló las sienes hasta hacerlas palpitar, y el sabor de su propia amargura se mezcló con un repentino asalto de náuseas. Su rostro, que segundos antes estaba blanco como la cal, ahora se tiñó de un rojo furioso. Sus puños se apretaron con tanta fuerza que sus uñas se clavaron dolorosamente en la palma de sus manos. Pero no había réplica, no había escape. Tu crueldad, tu vileza, tu necesidad de pisotear a una mujer buena, a una mujer que con la decencia y la honestidad de su trabajo ha sabido ganarse el respeto de todos, es algo que jamás podré perdonar, continuó don Fernando. Su voz ahora era un látigo que restallaba en el aire, hirviendo de una indignación justa. Consuelo, dijo volviendo su mirada hacia la empleada, sus ojos atenuándose un poco. Consuelo, con sus zapatos remendados con alambre, con sus manos agrietadas por el cloro, con la dignidad que porta en cada fibra de su ser, vale más, muchísimo más, que todo el oro que tú puedas comprar, más que tu bolso Hermés de cocodrilo, más que tu anillo de diamantes. Ella lleva la riqueza en su alma, la que a ti te falta por completo. Preferiste sembrar la cizaña, la mentira, la miseria, solo por tu vanidad, por tu envidia, por tu desprecio hacia quienes, como tú decías, son marginales, piojosas, gatas muertas de hambre. Pero ¿sabes qué? Esas palabras, esos epítetos que usas con tanta facilidad, te describen a ti y no a ella. Eres tú la vacía, la desalmada, la que ha olvidado que la verdadera riqueza no se lleva en el cuello ni en el dedo, sino en el corazón. Sal de aquí, Isabela, y no te atrevas a cruzar el umbral de mi hogar nunca más. Las palabras de don Fernando cayeron sobre Isabela como una sentencia. Cada sílaba era un proyectil que destrozaba la farsa de su existencia, la sensación de la humillación quemándole la garganta, dejándole un sabor metálico en la boca, una mezcla de rabia y vergüenza que la ahogaba. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora brillaban con lágrimas no de pena, sino de ira, el ardor en sus mejillas, el calor, sofocante que la invadía, la hacía sentir como si se estuviera desintegrando, su piel de porcelana agrietándose pieza a pieza. Intentó hablar. Un hilo de voz ahogado apenas salió de su garganta apretada, un intento desesperado de balbucir una excusa, una mentira más, pero las palabras se le atoraron, se le disolvieron en el aire denso. La salida de Isabela, mis amores, fue una escena de una humillación tan profunda que hasta las flores del jardín parecieron marchitarse un poco con su paso desdibujado. No hubo tiempo para maletas, ni para reclamos, ni para la supuesta dignidad que siempre había intentado proyectar. Sus pasos, que antes eran el tambor de guerra, de sus tacones finos resonando majestuosamente sobre las losas de cantera rosa, ahora eran apenas un rasguido desordenado, arrastrando sus pies deprisa, con una urgencia desesperada por escapar de las miradas de los empleados, que en su silencio sentenciaban su partida. La hermosa hacienda colonial, que había sido su escenario de opulencia y crueldad, ahora se alzaba como una fortaleza inexpugnable. Sus arcos coloniales con bugambilias de un fucsia vibrante se erguían como testigos silenciosos de su caída. Cada pétalo parecía susurrar mentirosa. El olor a perfume Dior J'adore, mezclado con el dulce aroma a rosas del jardín, que antes era una firma de su elegancia, ahora se sentía pesado, asfixiante, una burla cruel que se le pegaba a la ropa, a la piel, recordándole lo mucho que estaba perdiendo. Su bolso Hermès Birkin de piel de cocodrilo de 500.000 pesos, que siempre había sido un símbolo de su poder, de su estatus inalcanzable, ahora colgaba de su brazo como un peso muerto, inútil. El crujido de su piel fina, que antes era música para sus oídos, se había transformado en un sonido hueco, un lamento patético que se perdía en el vasto espacio del patio central.
Las pisadas de sus tacones, mis amores, que antes eran firmes y calculadas, ahora eran un golpeteo frenético y desigual sobre el frío mármol. Cada paso era una puñalada a su orgullo, una confesión silenciosa de su derrota. El sol de la tarde, que se filtraba por las columnas de piedra, ya no la iluminaba con el brillo de la riqueza, sino que proyectaba una sombra alargada y solitaria, una sombra que parecía devorarla, engullirla en la oscuridad de su propia maldad. Salió por el gran portón de madera, el mismo por donde había entrado tantas veces con la cabeza alta, con el sonido de sus risas calculadas y el brillo de sus joyas, pero ahora, mis amores, no había risas, no había brillo, solo el tenue murmullo de la fuente del patio que parecía reírse de ella, y el viento seco del campo que le secaba las pocas lágrimas de rabia que se había permitido derramar. La puerta se cerró tras ella con un golpe seco, un eco final que selló su destino, y la dejó sola, despojada de todo, en el camino de tierra, donde el lujo se disolvía como el agua en el desierto, y su preciado bolso de cocodrilo ya no sonaba a poder, sino a la silenciosa y amarga derrota de una mujer que lo había perdido todo por su propia crueldad. Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque aquella gata desgraciada, esa basura que se creía ama y señora del mundo, ahora sentía el áspero roce del camino de tierra bajo las delicadas suelas de sus carísimos zapatos, esos que apenas unos minutos antes habían resonado como tambores de guerra en los pulidos pisos de cantera rosa, anunciando su llegada, su posesión, pero ahora, despojados de su poder, solo susurraban la canción de la vergüenza y el polvo que se adhería a cada fibra de su ser, a cada mechón de su cabello impecable que el viento seco de Guadalajara comenzaba a desordenar con una crueldad que replicaba la de su propio corazón, y su bolso Hermès Birkin, que antes crujía como una fiera dispuesta a devorar el mundo, ahora pendía de su brazo como un pesado estorbo. Un sarcófago vacío de su antigua autoridad ya no era el sonido del poder, sino un lamento silencioso que solo ella podía escuchar en el estruendo de su humillación, mientras el sol de la mañana, que antes parecía adorarla, ahora la golpeaba con un calor implacable, quemando su piel y el último vestigio de su dignidad. El portón de madera maciza se había cerrado tras ella con un golpe sordo, un sonido final que resonó en el patio de la hacienda, silenciando el débil murmullo de la fuente de Talavera que parecía reír de su desgracia. Pero dentro de los muros, un aire nuevo y esperanzador comenzaba a tejerse con hilos de alivio y justicia, y don Fernando, ese hombre que había construido imperios de acero y que no olvidaba jamás el olor a tierra mojada de su rancho natal, se acercó a Consuelo con pasos lentos, medidos, sus ojos profundos clavados en la figura menuda de la mujer que aún permanecía arrodillada. Sus manos agrietadas cubrían su rostro, no ya por el terror, sino por la repentina avalancha de emociones que la abrumaban, y él, sin importarle la impecable seda italiana de su traje, el corte perfecto que solo un sastre en Milán podía lograr, se hincó, sí, mis amores, se hincó frente a ella, haciendo que el frío mármol del piso rozara la tela costosa, dejando una leve marca de polvo que a él poco le importaba, y con una ternura inesperada, inusual en un hombre de su porte y poder, alzó una de sus manos para tomar las manos temblorosas de Consuelo, apartándolas con suavidad de su rostro, sintiendo la aspereza de la piel curtida por años de jabón industrial, de cloro quemando las yemas de sus dedos a través de los delgados guantes amarillos que ahora, aunque no estaban puestos, eran un recuerdo vívido de su incansable labor. Consuelo, su voz ronca, apenas un susurro que se quebraba con una sinceridad aplastante. Perdóname, por favor, perdóname por haber permitido que una mujer tan vil te humillara de esta manera, por haber dudado un solo instante de tu nobleza y tu honestidad. Las palabras cayeron sobre ella como el primer chaparrón de lluvia después de una sequía eterna, refrescando su espíritu, aliviando la quemazón de la injusticia, y Consuelo, con los ojos llenos de lágrimas que ahora sí se permitía derramar, lágrimas de pura gratitud y desahogo, sintió cómo el nudo que apretaba su garganta desde hacía horas desataba, como el aire, por fin, entraba puro a sus pulmones después de haber sido sofocada por la opresión del miedo y la vergüenza, y el calor de la mano de don Fernando, grande, firme, se sentía como un ancla en medio de la tormenta, prometiéndole un refugio
que nunca creyó posible encontrar en esa casa de opulencia desmedida. «Eres una mujer de oro, Consuelo», continuó don Fernando, su voz ahora un poco más fuerte, llena de determinación. «Y tu dignidad es más valiosa que todos los diamantes de esta casa, más importante que el prestigio de cualquier nombre, que cualquier apellido que se jacte de ser de alcurnia, porque la verdadera riqueza, mi querida Consuelo, radica en el corazón, y el tuyo es puro y cristalino como el agua de manantial, y para compensar, al menos en parte, este terrible agravio, tu sueldo se triplicará a partir de hoy mismo, y no solo eso, te daré un adelanto para que puedas ayudar a tu familia en Zacatecas, y cualquier cosa que necesites, Consuelo, cualquier cosa, no dudes en pedírmela. Porque has demostrado ser la joya más preciada de esta hacienda, la única que brillaba con luz propia en medio de tanta oscuridad». En ese instante, mis amores, el pequeño Nicolás, que hasta ese momento había permanecido oculto detrás de la pesada cortina de brocado que adornaba uno de los arcos coloniales, con su carita empapada en lágrimas y sus ojitos inmensos aún dilatados por el miedo y la emoción, no pudo contenerse más, y con la fuerza de un rayo salió disparado, sus pequeños zapatitos, resonando con una urgencia que llenó el patio de vida, de esperanza, y se lanzó a los brazos de Consuelo, aferrándose a su cuello con una fuerza que le quitó el aliento, con sus bracitos pequeños envolviéndola en un abrazo tan puro, tan cargado de inocencia y amor que Consuelo sintió como cada fibra de su ser se recomponía, como el dolor de sus rodillas, el ardor del cloro, el frío del mármol, todo se disolvía en la calidez de aquel abrazo, en el olor a infancia, a ternura, a protección que emanaba del pequeño cuerpo de Nico, y el niño, que había recuperado la voz por ella, sollozaba con una mezcla de alivio y alegría, sus lagrimitas calientes empapando el hombro de Consuelo, un pequeño sonido que era la melodía más hermosa que ella había escuchado en años. Era el canto de la verdad triunfante, el coro de la justicia que se había impuesto, y ella lo apretó contra sí, con la misma fuerza amorosa con la que las mujeres de Zacatecas sostenían el mundo con las uñas, como si él fuera el último pedazo de su propia alma, la prueba viviente de que el bien siempre, siempre, encuentra su camino. Y entonces, mis amores, como si una señal invisible hubiera recorrido los rincones de la hacienda, los demás empleados, que habían sido testigos silenciosos de la humillación de Consuelo y de la caída de Isabela, salieron de las sombras, de los corredores, de las puertas entreabiertas, y rompieron en un aplauso tímido al principio, luego más fuerte, más unísono, un estruendo de manos que resonó en el patio como un himno a la dignidad, a la honestidad, a la victoria de los humildes, un sonido que era un bálsamo para el alma de Consuelo, un reconocimiento a su valor, y ella, al mirar a sus compañeros, vio en sus ojos no solo la compasión, sino el respeto, la admiración y una profunda empatía que le hizo sentir que no estaba sola, que nunca lo había estado realmente, porque la comunidad de los que saben lo que es el sudor y el esfuerzo siempre se reconoce, siempre se sostiene, siempre se levanta junta. Más tarde, ya entrada la tarde, cuando el sol comenzaba a teñir de tonos anaranjados, las bugambilias que trepaban por los arcos coloniales, Consuelo se encontró frente al pequeño espejo de su cuarto de servicio, ese rincón humilde que había sido su refugio y su celda, y se observó detenidamente, sus ojos cansados pero ahora con un brillo nuevo, una luz diferente, una chispa que antes la desesperación había apagado, y con sus manos, aún ásperas, aún con las marcas del trabajo, levantó uno de sus zapatos remendados con alambre, esos que había reparado 1000 veces con la misma tenacidad con la que se aferraba a la vida, esos que eran la última prueba tangible de que alguna vez tuvo un hogar. Y con un gesto casi irreverente, los limpió con un paño húmedo, ajustando el alambre oxidado que mantenía la suela unida, y al ver su reflejo en el cristal, mis amores, esos zapatos, gastados, humildes, que habían pisado el polvo de Zacatecas y el mármol frío de la hacienda, ahora no parecían un símbolo de pobreza, sino de resistencia, de valentía, de una fuerza inquebrantable. Y en ese instante, bajo el tenue resplandor de una bombilla solitaria, esos zapatos, mis amores, esos zapatos remendados con alambre, brillaron en sus manos como una verdadera corona. Porque la vida, mis amores, es un tejido intrincado de hilos invisibles, donde cada acción, cada pensamiento, cada lágrima derramada con injusticia teje un destino que, tarde o temprano, se manifiesta en la realidad más cruda, más palpable, y la historia de Consuelo y de esa desgraciada piojosa de Isabela es la prueba más fehaciente de que el karma, sí,
El karma implacable y justiciero no olvida ni un solo detalle, no pasa por alto ni una sola injuria y cobra cada agonía con intereses compuestos, porque mientras Isabela, la muñeca de porcelana con el corazón de hielo, veía cómo su mundo de lujos y apariencias se desmoronaba en un segundo, como el brillo de su anillo de 3 quilates, el crujido de su bolso Hermès Birkin de piel de cocodrilo de $500,000, el perfume Dior J'adore que creía la hacía intocable. Todo eso se volvía ceniza en su propia boca, como el polvo amargo de la derrota que ahora tragaba sin remedio. Consuelo, la que limpiaba de rodillas, la que sentía el ardor del cloro en sus manos y el frío punzante del mármol en sus callosidades, la que ganaba 3,000 pesos mensuales para sostener un mundo que se deshacía en Zacatecas. Esa Consuelo, mis amores, se alzaba más grande, más fuerte, más resplandeciente que cualquier joya, porque su dignidad, la que llevaba pegada a la piel, la que había cultivado en el dolor y la resiliencia, no podía ser comprada con dinero ni manchada por la crueldad. Su valor real, el que no se vende en tiendas exclusivas ni se mide en quilates, estaba en cada cicatriz de sus manos, en el eco de las historias que le contaba a Nicolás, en el recuerdo de las gorditas de horno hechas con la última harina del costal, un sabor a supervivencia y amor que ninguna delicatessen de lujo podría igualar. Estaba en el frío de la cantera rosa que le recordaba la lápida de su padre y la promesa silenciosa de que las mujeres de su tierra sostendrían el mundo aunque los hombres se hubieran marchado. Estaba en su sueño trunco de ser maestra, un anhelo guardado en lo más profundo de su ser, que ahora, con la justicia y el apoyo de don Fernando, quizás, solo quizás, podría ver la luz en la vida de otros, de sus hermanos, quizás incluso en su propio futuro, porque la verdadera nobleza, mis amores, no reside en un linaje de sangre azul ni en una fortuna heredada, sino en la entereza de un espíritu que se niega a doblarse ante la adversidad, en la capacidad de mantener el corazón puro a pesar de la miseria, de la envidia, de la maldad ajena. Y es que los zapatos remendados con alambre de Consuelo, esos que para Isabela solo eran una prueba de miseria, eran en realidad el escudo, el estandarte de una vida vivida con verdad, con sacrificio, con una dignidad que valía más que todos los lujos juntos, porque esos zapatos habían caminado el sendero de la vida. Sin atajos, sin engaños, habían soportado el peso de la pobreza, el polvo de la mina abandonada, el cansancio infinito de sus rodillas, y aún así seguían firmes, seguían en pie, como su dueña, como su alma inquebrantable, y demostraban que mientras la igualada, la desgraciada, la corriente de Isabela, se desmoronaba apenas tocaba el suelo de tierra, los zapatos de Consuelo, que sabían de tierra, de sudor y de lucha, se erguían desafiantes, brillantes, como la corona de una reina que había conquistado su propio reino a base de esfuerzo y de un corazón inmenso. Porque recuerden, mis amores, que la riqueza material se desvanece como el humo, pero la dignidad, la honestidad y la bondad, esas, mis amores, brillan para siempre, como soles inextinguibles en el firmamento de la justicia.